Abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Yo lo voy a leer y ustedes lo siguen con su vista. Los que no tienen Biblia, pues atrás lo estarán pasando también. Los que tienen Biblia, pues cuando lo tengan me lo indican con un amén. Amén. Dice la escritura así: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Tome su lugar, por favor, hermano. El libro de Job, en el capítulo 38, nos dice algunas cosas muy interesantes. A manera de pregunta dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Dímelo si lo sabes. ¿Sabes tú acaso? Estoy parafraseando. ¿O estabas tú ahí cuando yo puse la piedra del ángulo? En base a este pasaje de Job, los judíos evolucionaron una tradición o una doctrina, si usted así lo quiere llamar, en donde ellos, al menos hasta el tiempo de Jesús, tenían un gran respeto por la piedra angular que Dios había puesto en el planeta para fundamentar el planeta. Y si esto es verdad, y si esto es así, y si lo que dice Job es verdadero en los cuestionamientos que Dios le está haciendo a Job, quiere decir entonces que bajo esta tierra hay una piedra perfecta hecha por Dios, que es la piedra del ángulo, quizás de miles de kilómetros, en la cual se sustenta, se fundamenta nuestro planeta. Y entonces ellos tienen una doctrina en donde le tienen un gran respeto a la piedra del fundamento, y que aunque muchos de ellos no lo supieron, ni lo saben, o si lo saben no lo quisieron entender o creer, esa piedra fundamentada representaba a Jesucristo. No representaba al Padre, no representaba al Espíritu Santo, sino a Jesucristo. Porque Isaías, que es la parte original de esta de Primera de Pedro, capítulo 2, que acabo de leer para introducirme en mi tema, Isaías en el capítulo 28 es la parte original donde Pedro toma este pasaje. Entonces, en el versículo 16 expresa Isaías esa piedra angular que es puesta por Dios para fundamento de los hijos de Dios. Sobre todo, los judíos no quisieron aceptar este asunto, pero sin embargo sí le tenían un gran respeto a la piedra angular. Tanto era este respeto para los judíos que cuando Esdras abre los cimientos para reconstruir el templo, dice la escritura que ellos se gozaron y lloraron, porque estaban viendo ahí la piedra del fundamento, no la piedra de la cual está hablando Isaías, sino la piedra que pusieron ellos para fundamentar el templo, o que puso Salomón, o que ordenó Salomón a los arquitectos para poner, para fundamentar el templo. Cuando ellos vieron destruido y fueron a reconstruir, ellos encontraron la piedra del fundamento. Entonces era tanta la algarabía, porque el significado para ellos es enorme. Era tanta la algarabía que tenían ellos, que no se sabía si unos estaban alabando, otros estaban gritando, otros estaban llorando. No se entendía entre todo lo que estaba sucediendo ahí, porque ellos estaban viendo la piedra del fundamento que para ellos representa a Dios. También Zacarías en el capítulo 4
en el versículo 5, 6 y 7 nos habla que cuando aquella piedra del fundamento es descubierta, entonces, aquí hay muchas versiones que lo traducen diferente, la verán con sus ojos y entonces dirán: qué hermosa, qué belleza. Porque para ellos, para el pueblo judío, tiene un gran valor, un enorme valor, la piedra del fundamento. Pues si para ellos la piedra del fundamento tiene un enorme valor, para nosotros pues, la piedra que fue puesta para nosotros como fundamento tiene más valor. El asunto aquí, hermanos, es que así de la misma manera que el pueblo judío arraiga una tradición de la piedra del fundamento en sus creencias y en esta palabra de Job, así de la misma manera Dios dice y se introduce diciendo en Isaías que pone una piedra estable, firme, duradera, no puesta por mano de hombre. Y el que mira hacia ella, o como lo traduce Pedro, hacia él, porque primero dice una piedra y después dice hacia él, nunca será avergonzado. Permítame explicarle un poquito más a fondo este asunto de la manera más breve que yo pueda y concisa y clara. En Isaías 28, 16 se introduce diciendo: Jehová ha puesto. Y aunque Pedro no lo traduce tal cual, el mismo sentido de Isaías lo estaba tomando Pedro para traducirlo. Pero me llama la atención que dice Jehová ha puesto. Y es que ciertamente nosotros podemos poner muchos fundamentos en nuestra vida y podemos tener muchos fundamentos en nuestra vida cotidiana, en nuestras creencias, en nuestras religiones. Pero sin embargo, este asunto, cuando se introduce el profeta Isaías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, cuando se introduce diciendo Jehová ha puesto, esto significa que el asunto es serio, que el asunto es verdadero, que el asunto no tiene doble cara, que el asunto no se puede mover, porque cuando Jehová dice, se hace. Y cuando Jehová dice que es así y no se puede vulnerar la palabra de Dios. Cuando Jehová decreta, nadie puede mover lo que Dios ha dicho. Decretó que Nabucodonosor se volviera un loco y él, con toda su gloria, con sus médicos, con sus brujos, con sus sanadores, no pudo quebrantar la palabra de Jehová y fue reducido como un animal y como una bestia a comer pasto, porque Jehová lo había decretado. Jehová también decretó, claro que sí, que Egipto fuera devastado y destruido por causa de su idolatría, y cada una de las plagas golpeaba y le pegaba a uno de sus ídolos. Y aunque el faraón, con toda su gloria, con toda su majestad, con todas sus riquezas y todo su dinero, no quiso obedecer, la palabra de Jehová había sido decretada y el asunto era verdadero y era inamovible, no se podía quebrantar. De manera entonces que cómo quebrantar, cómo traspasar el estatuto de Dios cuando dice que Él ha puesto un fundamento. Los judíos no lo creen, no me importa, y no le importa a Dios. Crean o no crean los judíos, Él ha puesto un fundamento y se llama Jesucristo. La iglesia tradicional tiene una estatua en Roma que es del dios Janos, el dios pescador, y que se le cambió el nombre para que se simulara que fuera Pedro. Y ahí tiene su pie desgastado porque muchas personas van y tocan su pie, una estatua enorme, y tocan su pie y lo besan.
y han puesto y han quitado a Dios como fundamento, a Jesucristo como fundamento, aunque lo tengan ahí crucificado, aunque digan que ese Jesús, lo han quitado y han puesto como fundamento a ídolos de palo, de piedra, de bronce. Sin embargo, diga lo que diga la iglesia tradicional y sus líderes, Dios ha puesto un fundamento. Los mormones tienen su fundamento, los testigos de Jehová tienen su fundamento, los señores de la luz del mundo tienen como fundamento, muchos están saliendo ya de ahí, como fundamento a Nazón. Él es su cabeza. Sin embargo, todo aquel que quita el fundamento verdadero que ha puesto Dios es avergonzado en algún momento, es atravesado. No puede seguir en pie la fortaleza de su pensamiento, la fortaleza de su cuerpo, de su ideología, porque solamente el cimiento que ha puesto Dios es verdadero, y ese, el que cree en Él, el que mira en Él, no será avergonzado. Isaías dice, porque él está hablando de esa piedra angular que se ponía en las construcciones en la antigüedad de Israel. Dice que esa piedra es probada. ¿Y qué significa que es probada? Pues es que los arquitectos, los peritos, iban hacia donde estaba la cantera, el yacimiento, y entonces buscaban una piedra de acuerdo a las medidas, de acuerdo a lo que ellos necesitaban, una piedra que se iba a poner en la esquina, sobre el cual se iba a fundamentar todo el edificio de acuerdo a sus medidas. Y cuando ellos habían decidido cuál era la piedra, entonces mandaban a los que tallaban la piedra para sacarla del yacimiento. Pero en el transcurso, muchas veces en el transcurso de ese trabajo, aquella piedra se fragmentaba, se quebraba, o encontraban una falla grande en ella, y entonces tenían que desecharla y no la probaban. Pues Isaías dice, o Jehová dice, que esa piedra que Él ha puesto es una piedra probada. La cultura judía nos dice, de acuerdo a lo que dice la Torá, cuando ellos construyeron el templo, Jehová les ordenó que buscaran una piedra para ponerla como ángulo en el templo de Salomón, una piedra que todavía existe y que está abajo en la tierra, allí en el lugar sagrado que compró David. Pero entre las instrucciones que se les dio es que aquella piedra, a diferencia de las piedras que utilizaban los arquitectos y los peritos para construir, que ellos las tallaban a su medida para darle el peso necesario para sostener aquel edificio, esa piedra tenía que ser una piedra que no tuviera talla de hombre o de mano de hombre, que nadie hubiera metido mano ahí. De manera entonces que buscaron y encontraron una piedra, y al no tener el efecto del hombre en ella, esto significa que esa piedra la formó desde el principio Dios también, como la piedra del fundamento, por sus propias manos. Tenía las medidas exactas para sostener el templo. No ocupaba que ningún perito dijera si era o no. Esa era la piedra que Dios había puesto desde el principio del fundamento de la tierra. La había puesto ahí, la había dejado ahí para que un día los judíos la tomaran y la llevaran en una esquina principal para sostener el templo del cual ellos se gloriaban tanto. Esto significaba también que el fundamento lo pone Dios, y que nadie puede tocar y nadie puede manipular el fundamento, que es la roca y Cristo. Y que nadie puede quitar y poner, hacer o deshacer. El fundamento está puesto, y esa roca del fundamento en la tierra de miles de kilómetros simboliza a Cristo. Y esa roca que pusieron ellos para sostener el templo simboliza a Cristo, y es una roca probada. Y también dice el profeta Isaías que es de una simiente estable. Ahora puede usted entender
los alcances de lo que hizo Jesucristo en nuestras vidas y el fundamento que podemos tener en Jesucristo, que era tan probada. Y si no lo cree usted y no lo quiere creer, no basta más con ir a leer Isaías 53 para saber si esa piedra fue probada. ¿Fue probada o no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá a cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él y hermosura. Le veremos más inatractivo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por. Y más adelante él dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y repartiré despojo con los fuertes. Piedra probada, probadísima, y de una simiente estable. ¿Qué era una simiente o qué significaba ser una simiente estable? Una simiente, ellos, los arquitectos y los peritos, tenían que tallar la piedra de tal manera que cuando la pusieran en el lugar establecido y los albañiles hubieran escarbado, esa simiente quedara de tal manera estable y anivelada para que no pudiese haber un efecto de que se pudiese caer o voltear, porque todo estaba construido con piedra. Y déjeme decirle que hoy ese fundamento que Dios ha puesto en su vida y en mi vida no lo quieren quitar. Nunca. Si usted lee la historia de los padres de la iglesia, si usted estudia a Flavio Josefo y estudia más adelante a Ireneo, a Eusebio de Cesarea, a los padres de la iglesia, nunca, si se va a la Edad Media y a cualquier siglo que usted me diga, en donde usted investigue acerca de la iglesia, cuando hubo persecución, cuando hubo matanzas, cuando hubo dolor, cuando hubo aflicción, cuando hubo enfermedad, nunca la iglesia dejó de congregarse. Y a usted le quieren quitar su cimiento, su base, su piedra de fortaleza, y le dicen que no se debe de congregar, y usted deja de congregarse a la primera y pone mil pretextos y mil cosas, pero deja de congregarse. Nunca en la historia los verdaderos hijos de Dios han dejado de congregarse y han dejado de reunirse con los hermanos que adoran a Dios, porque tienen una piedra fundada verdaderamente por Dios. Hoy ya hasta nos quieren dejar de cantar, quieren que ya no cantemos y adoremos a Dios. ¿Cómo el pueblo de Dios que está fundamentado sobre la roca va a dejar que alguien nos quite que nuestra boca siga adorando y alabando a Dios? Salmos 118 versículo 22 no solamente dice o enseña o profetiza que Jesús es la piedra angular, sino también la piedra del remate o la cabeza del ángulo, que no es lo mismo. Ciertamente había una piedra angular, pero también cuando ya estaba la piedra y se comenzaba a levantar los cimientos, o se comenzaba a poner otra piedra y otra piedra, en la parte de arriba donde iba a empezar el techo, ahí se ponía una piedra del remate o la cabeza del ángulo. Y de esto habla Salmo 118 y otros salmos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza y mire, muchos han desechado o desecharon a Jesucristo. Jesucristo estuvo empeñado en enseñarle al pueblo de una y otra manera que Él era el fundamento, que la peña que se abrió en Oreb lo representaba a Él,
que la piedra del fundamento, la cual ellos veneraban, lo representaba a Él, que la piedra del templo lo representaba, e inclusive que aquellos actos que hacían los peritos y arquitectos probando la prueba, haciendo pruebas de la piedra, lo representaba a Él, y se los quiso decir de muchas maneras que Él era, pero no lo entendieron. Se los dijo de mil maneras. Se lo dijo a la mujer samaritana de una manera muy cariñosa, cuando le dijo: si conocieres el regalo de Dios, y quién es el que está enfrente de ti, mirándote a los ojos y hablándote estas palabras, en vez de que tú estuvieras ocupada sacando el agua, tirarías ese cántaro y lo quebrarías, y voltearías hacia la roca que te está mirando, y tú le pedirías a beber, y Él te daría a beber agua de vida. De otra manera también se los dijo a los escribas y fariseos y los del Sanedrín y los sacerdotes el día de la gran micra, el día del gran ensayo, el día de Losana, cuando Jesús se adelantó y habían bajado los sacerdotes a tomar la oveja, la puerta de las ovejas. Jesús se adelanta con sus discípulos y entra en la entrada triunfal, y entonces comienzan a alabar a Jesús, comienzan a alabar a Dios, porque por más de 400 años habían hecho este drama. Ellos comienzan a adorar a Dios, y cuando sube hasta el templo, aquellos escribas, aquellos fariseos, sobre todo los sacerdotes, estaban molestos, estaban enojados con Él, y le gritan y le dicen que calle a sus apóstoles, a sus discípulos. Y Jesús les dice de una manera que Él es la roca, cuando les dice: ¿qué no han entendido que este es su día? Es decir, han ensayado 400 años, más de 400 años por orden de Salomón, el gran ensayo, la gran micra, para cuando entrara el Mesías. ¿Y qué no han entendido? Que yo soy. La piedra que desecharon los edificadores, piedra angular y piedra de remate. Muchos desecharon a Jesús. Cuando Jesús se para frente a Jerusalén y llora, es porque Él sabía que delante de los hombres había sido reprobado. Y aunque aún para Él la palabra de Dios no se podía quebrantar, como lo dije al principio, porque aún en Él mismo la palabra de Dios no se quebrantó. Cuando con dolor en su alma y en su corazón estaba en el huerto arrodillado, y quería con toda su alma también que fuese quebrantada la palabra de Jehová, y que le diera una posibilidad de no pasar ese trago amargo, pero sabía perfectamente que aún con Él la palabra de Jehová no iba a ser quebrantada, y a eso lo había llevado. Señor, si tú quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no fue quebrantada la palabra de Jehová, porque ciertamente esa piedra que habían desechado los edificadores venía a ser la piedra del ángulo. Venía a ser la cabeza, la parte que iba a sostener no solamente la parte de abajo, sino la parte de arriba. Y mientras muchos no lo entendieron, yo espero que usted y yo lo entendamos. Mientras muchos les pasó por noche el asunto, mientras muchos no pudieron observar y ver cuando el maestro estuvo aquí, hubo unos cuantos que sí. Jesús entendió este asunto claramente cuando se paró con las multitudes a predicar, a sanar y a adorar, a que le adoraran, a que le alabaran, pero no lo hacía. Y Él entendía y les decía: ustedes me siguen solamente porque les doy alimento, porque les doy de comida, o porque les hago milagro. Algunos leprosos los sanó, y ni uno regresó a adorar a Dios, regresó a adorar a Jesús, a darle las gracias, solamente uno.
Entonces, cuando Jesús con tristeza, puedo ver a Jesús con tristeza frente a sus apóstoles, yéndose la gente porque para ellos la palabra era dura, dejándolo atrás, dándole la espalda. Puedo ver a Jesús con sus ojos empañados, mojados, y no con un reclamo hacia los apóstoles, sino más bien con un dolor muy profundo de su corazón. Decirles: ¿ustedes también se quieren ir? Ahí está el camino, váyanse. Y aunque la escritura no lo dice, yo puedo verlo con sus ojos tristes, con melancolía en su corazón. Y entonces les da la oportunidad también a sus apóstoles de decidir: ¿ustedes también se quieren ir? Háganlo. Porque imagine usted la tristeza que podía haber en el corazón de Jesús, sabiendo que Él era la piedra, pero sabiendo que también era reprobada por los hombres. Piedra preciosa, sublime, angular, hermosa, valiosa, que vino a sanar, que vino a cambiar los corazones, que vino a sanar su vida, que vino a sanar mi vida, que vino a limpiar, que vino a purificar, que vino a cambiar el corazón. Y siendo reprobado por los hombres, le daban la espalda una y otra vez. Entonces su alma estaba triste. Pero sin embargo, uno de ellos al menos entendió lo que estaba enfrente de él. Y espero que usted valore y entienda lo que significa Jesucristo para su vida. Piedra puesta por Dios, no por los hombres. Si los hombres la reprobaron, no me importa. Dios la puso, y esa es la piedra angular. Y espero que usted lo entienda, porque aquel hombre, cuando vio la tristeza de su maestro, la angustia en su corazón, él ya había sido cambiado. Él ya había entendido que Él era la roca, la piedra. Y entonces responde y dice: Señor, yo he estado contigo por muchos años, por muchos meses. Has sanado a mi familia. Te he visto levantar muertos. No puede dominarte aún la muerte. A tu palabra y a tu voz he visto levantarse de las tumbas hombres que ya hedían, que ya apestaban, que ya estaban en descomposición. He visto que tú le has perdonado con misericordia la vida a las prostitutas que de acuerdo a nuestra ley merecían morir. Señor, te he visto sanar a una mujer de flujo sin siquiera voltear a verla. He visto abrirle a un hombre los ojos de nacimiento, ciego de nacimiento, y tú escupir en el suelo y llevar lodo a sus ojos y decirle que se vaya a lavar. Y he visto ese milagro. He visto cómo levantaste a un hombre en su lecho cerca de un estanque. He visto cómo nos predicas y tus palabras son tan hermosas que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Hoy puedo ver tu tristeza en tus ojos. Puedo ver tus lágrimas caer de tus ojos, lágrimas diáfanas, puras, cristalinas, que estás derramando por el amor a mi vida y a la vida de mis semejantes. Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabra
de vida. Porque pase lo que pase, venga lo que venga, solamente tú tienes palabras de vida, palabras de aliento, palabras que confortan mi alma, palabras que me llenan. Y no importa lo que pase, Señor, yo no te voy a dar la espalda como te lo dieron estos, porque he entendido que tú eres la roca. Y aunque aquellos te reprobaron, y aunque los edificadores dijeron: no, esta piedra no es para el fundamento, Jehová lo ha puesto como estatuto y lo ha dicho y lo ha decretado. Y entonces yo creo, solamente tú tienes palabras de vida. ¿Entiende usted que puede tomar usted cualquier fundamento en su vida? Jesucristo jugó con unas palabras y parafraseó cuando le preguntó a sus apóstoles. Estoy queriendo aterrizar el mensaje. ¿Quién dicen los hombres que soy? Señor, unos dicen que eres Elías, que eres aquel, que eres el otro. Pero entonces les dice: callen, callen, callen. Pero ¿quién dicen ustedes que soy? Me interesa su opinión. Y entonces Pedro responde y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús utiliza dos palabras: Petra y Petros. Y le dice: te juro que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Es decir, te juro que tú eres una piedrecita insignificante, pequeña, pero esta roca inamovible, como la roca del fundamento que dice Job, en donde Dios fundamentó la tierra, así de poderosa y más grande que ella, sobre esta declaración que acabas de decir está fundamentada la iglesia. No sé si usted ha entendido que Jehová puso ese fundamento y que es un verdadero fundamento aprobado, y que no solamente es la piedra angular que se ponía en las esquinas, sino la piedra, la cabeza del ángulo que se ponía para sostener los dos muros o las dos paredes. Es decir, es el primero y el último. El primero y el último. El apóstol Pablo en Romanos 8:39 dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. No deje por nada ni por nadie que alguien o algo quite su fundamento. Póngase en pie en esta hora. Puede pasar al altar si usted quiere. Yo voy a dejar el lugar al pastor.